Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Espero me estén escuchando bien. Antes que nada, pues muchas gracias, Fernando, por la presentación. Y pues bueno, el objetivo de esta conferencia es informar un poquito más a las personas acerca de las franquicias. En muchas ocasiones la gente no está familiarizada con lo que implica una franquicia, entonces el objetivo de esta conferencia es explicárselos de una manera breve, amigable y pues bueno, vamos a tratar de hacerlo lo más dinámico posible, ¿no? Entonces, a medida que te vayan teniendo alguna duda, con gusto me pueden ir escribiendo por el chat y a medida de que se pueda, pues vamos a ir aclarando las dudas que vayan surgiendo y si no, de igual manera al final de la presentación van a venir todos mis datos para que con gusto los podamos atender y explicarles cualquier duda que llegue a surgir, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a dar inicio. Miren, antes que nada a mí me gusta iniciar siempre las conferencias con una frase que explica perfectamente lo que es una franquicia. Si a mí me preguntan qué es una franquicia, se los puedo decir en estas palabras bastante claras, sin una terminología complicada. Y esta frase dice así: es muy caro aprender de tu propia experiencia, pero es mucho más sano y barato aprender de las experiencias de los demás. Para mí y para Becker Becker, eso es una forma muy sencilla de decirles que es una franquicia, es poder aprender de las experiencias de otra persona que ya se equivocó en su momento y pues bueno, es adquirir un negocio que ya esté probado y que sea exitoso. Entonces, esto es lo que es una franquicia. Ahora también me gustaría mostrarles tal cual lo que es el término de franquicia según el artículo 142 de la Ley de la Propiedad Industrial. Y lo que dice que es la definición de la franquicia es la siguiente, ¿no? Existirá una franquicia cuando la licencia de uso de marca otorgada por escrito se transmitan conocimientos técnicos o se proporcione asistencia técnica. Esto de asistencia técnica es muy importante, hay que grabarlo. A lo largo de la conferencia haré hincapié en este punto para que lo tomemos en cuenta. Para que la persona a quien se concede pueda producir o vender bienes o prestar servicios de manera uniforme y con los métodos operativos, comerciales y administrativos establecidos por el titular de la marca, tendientes a mantener la calidad, prestigio e imagen de los productos o servicios a los que éste distingue. Entonces, pues bueno, esto es lo que nos dice el artículo 142, como se nos dice de la Ley de la Propiedad Industrial. Como se podrán dar cuenta, es demasiado. Creo que fue mucho más simple la explicación que les di en la lámina anterior, pero me gustó de cualquier manera presentarles lo que dice la ley acerca de una franquicia, ¿no? Ahora, también es bien importante establecer cuáles son los elementos básicos que necesitamos para entender una franquicia. En primera instancia tenemos el franquiciante, que es el dueño de la marca, es el dueño del negocio exitoso, que tiene una marca que ya está aprobada, que como se les decía es exitosa, pero ese franquiciante también tiene derechos y obligaciones por el simple hecho de otorgar una franquicia. Y esto es algo bien importante, lo dije otorgar, no vender. Mucha gente lo que entiende una vez que se dedica a franquiciar piensa que va a vender una franquicia y esto de ninguna manera es así. Se otorga una franquicia porque una franquicia se otorga por una cierta cantidad de años. Entonces no estás vendiendo tu marca, tú vas a seguir siendo el dueño de la marca del negocio, simplemente vas a tener algún socio al cual te vas a estar viendo obligado a darle asistencia técnica y darle pues, el conocimiento de cómo debe de operar el negocio, ¿no? Y por otro lado, el franquiciatario que también tiene derechos y obligaciones. Por el adquirir una franquicia, ya está obligado a operarla de cierta manera como está establecido mediante el franquiciante. Entonces, pues bueno, esto es algo muy importante, hay que establecer y hay que dejarles ver de cierta manera que esto es una sociedad que tanto el dueño de la marca como el inversionista que quiere adquirir una franquicia están obligados a operar de cierta manera y el franquiciante también a darles toda la asistencia técnica que necesite para que pueda operar de una manera exitosa, ¿no? Porque el éxito que tiene una franquicia pues es finalmente también la asistencia que le puedas dar al franquiciatario para que opere de una manera adecuada y estandarice las operaciones, ¿no?
Entonces, pues bueno, estos son los dos puntos, los dos elementos importantes que se necesitan para tener para concebir una franquicia. Y pues bueno, vamos a pasar a la siguiente lámina, en la cual, pues bueno, miren, aquí está mucho más claro todo, ¿no? Los elementos. El franquiciatario necesita una marca, un logotipo, que esta marca ya sea, que esté registrada. Esto es algo importantísimo, porque muchas veces puedes tener un negocio que sea exitoso, tienes una marca que está ya posicionada, pero sin embargo no sabes en qué momento puede llegar algún rival y te puede tomar la misma idea y robarte el nombre de la marca. Y pues bueno, todo el trabajo que implicó posicionar esa marca, pues se va a ir por la borda, ¿no? Entonces es importante siempre, yo sé que muchos negocios, créanmelo, se han acercado a nosotros a querer franquiciar su negocio, sin embargo no cuentan con esto que es indispensable, ¿no? Al momento de iniciar un desarrollo de franquicia, si bien lo ideal es que ya esté la marca dada de alta en el INPI, y si no, pues bueno, nosotros también dentro de la consultoría que les damos, podemos ofrecerles ese servicio, pero vaya, es importante que tengamos una marca que ya esté bien posicionada. También, una vez que otorgamos la franquicia, debemos de lo que estamos vendiendo, lo que tenemos que ofrecer una vez que otorgamos una franquicia es el know-how, los conocimientos. ¿Por qué? Porque el franquiciante tiene que pagarles a los los franquiciatarios tienen que pagarle al franquiciante una cuota de franquicia. ¿Y esto por qué se establece? ¿Por qué? Porque finalmente lo que ustedes están ofreciendo es un negocio que ya está probado, es decir, les tenemos que decir cómo operar el negocio, pero también tenemos que, como se los decía, dentro de las obligaciones tenemos que darles una asistencia técnica. Entonces, vamos a transmitir todos esos conocimientos a los franquiciatarios para que se pueda operar de una manera adecuada, ¿no? Y pues bueno, el franquiciante, que es el dueño de la marca, esto ya lo habíamos comentado anteriormente, pero estos son los elementos básicos que necesitamos para construir una franquicia. Ahora, de nueva cuenta, aquí está mucho más, el otro era un poco más con una imagen, pero aquí está es lo que les decía ahorita, ¿no? Contar con una marca que ya esté registrada o que esté en trámite de tener un concepto definido y que se pueda transmitir fácilmente. Esto es algo bien importante. Se han acercado muchas personas también, incluso del sector salud, que, por ejemplo, un cirujano plástico pues es difícil de poderlo franquiciar porque no se puede transmitir. Tú finalmente cuando vas con un médico, vas por el médico, no se puede transmitir a pesar de que tenga el conocimiento, pues se debe de ser fácil de transmitir. ¿Para qué? Para que sea también sea fácil de operar, ¿no? Entonces, es tener un concepto bien definido que se pueda transmitir, tener un mercado potencial, obviamente, y que financieramente pueda ser un buen negocio. ¿Esto por qué lo comentamos? ¿Por qué? Porque ustedes como dueños de la marca pueden ver que su negocio les está dejando una buena ganancia, pero habrá que pensar de la siguiente manera. Cuando franquiciamos, es importante saber que la ganancia, que el margen de ganancia que nos esté dejando a nosotros, también debe ser algo atractivo para un inversionista. Si a ustedes les está dejando, por ejemplo, un 10% o un 15% de utilidad neta, pues entonces aquí para el franquiciante, por el simple hecho de que tiene una franquicia de ustedes, les va a tener que estar pagando regalías mensualmente. Entonces, ese 10% para el franquiciante, si les tiene que pagar un 5%, ya no va a ser un negocio. Entonces, es importante analizar esto, la parte financiera. Si es un buen negocio para nosotros, pero pues también si será un buen negocio para una persona que nos va a estar pagando mensualmente una cierta cantidad por el simple hecho de estar operando una de nuestras franquicias. Entonces, eso lo analizamos también nosotros. Es algo muy importante, ¿no? Y ser conscientes de la gran responsabilidad que que implica otorgar una franquicia. Esto se los decía, no crean que el simple hecho de otorgar franquicias es estirar la mano, que nos estén llegando las ganancias, las regalías que nos están pagando cada uno de los franquiciatarios, sino también implica mucho trabajo. Se los he dicho muchas veces a la gente que se acerca a los negocios, que llegan con nosotros, que si tienen mucho trabajo, se van a meter muchísimo más trabajo una vez que estén metidos en el mundo de las franquicias. ¿Por qué? Porque sí se les tiene que dar, como se los decía, asistencia técnica, se les tiene que dar una supervisión para ver que estén operando de la manera que nosotros así lo establecimos desde un principio. Entonces,
Aquí, si bien los franquiciatarios sí tienen cierta influencia en las decisiones que se puedan tomar, ustedes van a seguir siendo los dueños de la marca, pero habrá que pensar de la siguiente manera. Un franquiciatario no es un empleado, es un socio, entonces pues habrá que tratarlos como tal, ¿no? Entonces sí es importante ver esta cuestión de que sí implica una gran responsabilidad el otorgar una franquicia porque son conocimientos y finalmente lo que está de por medio es tu marca, que es lo que hay que cuidar ante todo, ¿no? Entonces, bueno, estos son los elementos fundamentales, les explico un poquito más en la lámina anterior. Y ahora nosotros, aquí también me gustaría explicarles esto. Esta lámina se las pongo porque si bien nosotros como consultores en franquicias, pues mi trabajo sería decirles que la franquicia es la mejor opción para poder expandir su negocio. Pero no es así. Muchas veces lo que hacemos es, nosotros siempre analizamos cada uno de los casos y vemos la mejor opción para ellos para poder lograr una expansión en su negocio. En algunos casos la franquicia no es la mejor opción, siempre, pero con el fin de esta lámina es explicarles que también hay otros métodos para que se pueda posicionar su marca o su producto en diferentes lugares. Y aquí es dependiendo de lo que a ustedes les convenga, ¿no? O sea, a lo mejor, como se los viene marcado aquí en la primera fila, ¿no? La licencia. Una licencia de uso de marca, pues bueno, tú lo que haces es firmas un contrato con alguna persona con la cual estás dando los derechos de poder utilizar tu marca con los fines pues, que mejor convengan. Pero al otorgar esta licencia de uso de marca, pues no te ves obligado a darle el producto a algún servicio, no te metes en ningún problema con la parte de arquitectónica, o sea, no tienes que estar evaluando eso, no tienes una exclusividad de ningún tipo en cuanto a distancias o en cuanto a dónde pongan o a cuántos kilómetros de distancia pongan un anuncio de tu marca. El know-how no estás obligado a transmitirlo, no le das ningún tipo de asistencia técnica y pues, finalmente sí hay un fin de lucro, ¿no? O sea, vas a cobrar porque alguna persona pueda utilizar tu marca. En una distribución sí es importante que exista la marca, obviamente, pero también esta persona con la cual estás firmando este contrato de distribución, pues obviamente el negocio va a estar en la venta del producto o servicio. Ellos te van a estar dando todo el producto para que tú lo puedas comercializar a través de su marca, pero no te metes en la parte arquitectónica nuevamente, no tienes ningún tipo de exclusividad, no transmites absolutamente ningún conocimiento y tampoco das asistencia técnica, ¿no? Una oportunidad de negocio es, se los voy a explicar de una manera más sencilla. Sí es necesaria una marca, en algunos casos no. Hay un producto o servicio de por medio sí y un know-how. ¿Esto cómo se los puedo explicar? Hay un caso muy especial, por ejemplo, conocen chiles Herdes, por ejemplo, las latas que venden chiles, ¿no? Esta empresa en algún momento se dio cuenta que al momento de estar posicionando su marca, o sea, ellos eran una marca ya fuerte de entrada, ¿no? Pero se daban cuenta que a pesar de que tenían los stands llenos de todos los supermercados con sus latas, se dieron cuenta que su empresa, que su planta estaba trabajando un 80%, ¿no? de sus posibilidades. Entonces, ¿qué decidieron? Pues bueno, decidieron maquilar. Lo que hacen ahora ellos trabajan para otras marcas, por ejemplo, la marca de la Comercial Mexicana, todos la conocemos, he visto, y no nada más de la Comercial Mexicana, de cualquier otro supermercado. Tienen la lata con su etiqueta, pero finalmente ellos no son los que están haciendo los chiles, los trabaja Herdes, pero a ellos no les importa el que le pongas otra marca a la lata. Finalmente ellos van a tener la ganancia porque su planta ya está trabajando a un 120% tal vez. Entonces están maquilando esto. Entonces es una gran oportunidad de negocio en el cual, como les decía, para ellos no es importante que pongan en la lata la etiqueta de Herdes, ¿no? Finalmente su ganancia está en que su planta está trabajando a más de un 100% y pues obviamente tiene un fin de lucro, ¿no? Las concesiones no aplican muchas de estas porque esto es principalmente para el gobierno, entonces no aplica en muchos de estos conceptos, pero sí en franquicia. En franquicia
sí es importante tener una marca, como ya lo he dicho, una marca exitosa, un servicio o producto, esto es importante, entra dentro de la estandarización, incluso, por ejemplo, de energía de alimentos y bebidas. Es importante porque estandarizas el sabor. Por ejemplo, lo han visto y también me gusta poner este ejemplo. Y espero que no se lo vayan a tomar muy a pecho algunas personas, pero el café de Sanborns, en lo personal a mí no me encanta, creo que es un café medianón, pero si ustedes me podrán dar la razón, o sea, si les gusta o no, pero van a darse cuenta que es el mismo sabor del café de Sanborns de aquí de Polanco o el mismo Sanborns que está en Cancún, es el mismo sabor. Eso habla de la estandarización, entonces esto es importante controlarlo directamente por parte del franquiciante para que pueda haber un estándar en el sabor. Y esto se lo dije únicamente en cierto giro, pero va a ser en muchos aspectos, ¿no? El producto, servicio, un concepto arquitectónico sí es importante, vas a controlar a cada uno de los franquiciatarios para que la unidad sean muy parecidas una con la otra, casi iguales, ¿no? Es decir, el franquiciatario no va a poder pintar la pared de color azul cuando tú, como franquiciante, al momento de hacer el desarrollo, determinaste que el mejor color para ti era el blanco, ¿no? Entonces, eso es importante, que supervisar a cada uno de los franquiciatarios y que ese concepto arquitectónico sea el que nosotros le establecimos desde el principio, una exclusividad territorial. ¿Qué es esto? Que aquí, tú al momento de franquiciar tu negocio, lo que haces es una planeación estratégica, es determinar qué distancia va a haber entre una unidad y otra que otorgues mediante franquicias. Esto con el fin de que no nos vayamos a meter en el canibalismo, ¿no? O sea, no puede haber una franquicia de un negocio aquí en Polanco y una en la Nava Sur. A lo mejor y en la planeación estratégica determinamos que sí, pero sí va a haber una exclusividad para cada uno de los franquiciatarios para abrir nuevas unidades en ciertas áreas, es importante. Va a haber un know-how, si vamos a transmitir el conocimiento, vamos a decir cómo operar a los franquiciatarios nuestro negocio, sí va a haber una asistencia técnica, estamos obligados a dar una asistencia técnica, por eso estamos cobrando un franchise fee, que es la cuota de franquicia, que esto también se los había comentado. Entonces estamos obligados a constantemente estar innovando, dándoles asistencia técnica a cada uno de los franquiciatarios, porque finalmente también por eso nos están pagando, ¿no? Sí tiene un fin de lucro. Y también por último, esto es algo que anexamos hace poquito, es una franquicia social. ¿Qué es una franquicia social? Son unas franquicias que es un modelo de negocio que se puede franquiciar y que este modelo de negocio tiene como fin ayudar a la sociedad, como bien lo dice, ¿no? Sí es importante tener una marca, un producto o servicio, también nos metemos en el concepto arquitectónico, una exclusividad también, sí tenemos que transmitir este conocimiento, damos una asistencia técnica y en algunos casos puede tener o no fines de lucro. Toda franquicia obviamente debe tener ingresos para costear los gastos administrativos o los sueldos de los mismos empleados que trabajan en esta franquicia, pero finalmente aquí se puede dar que haya, como les decía, que tenga fines de lucro o no, pues esto se va a determinar en su momento, pero también la franquicia social es algo que no se da mucho a conocer, pero quise meterme un poquito y mostrarles esto en esta lámina, ¿no? Entonces estas son las principales diferencias que hay entre los diferentes métodos por los cuales podemos lograr una expansión de nuestro negocio, ¿no? Ahora, mucha gente se preguntará, yo tengo un negocio exitoso, me va bien, pero ¿por qué habría de franquiciar o por qué de meterme en más problemas, ¿no? Porque mucha gente concibe una franquicia más problemas o como se los decía, pensar en que tenemos que vender nuestra marca y que en algún momento pues bueno, vamos a perder el control de todo esto. Pues miren, algunos de los motivos por los cuales podríamos franquiciar nuestro negocio, los fines que buscamos con franquiciar nuestro negocio, es lograr un crecimiento acelerado bajo un modelo probado. ¿Qué es esto? Vamos a poder posicionar nuestra marca en diferentes lugares mucho más a prisa que si lo hacemos por capital propio, ¿no? Es como se viene en el siguiente punto.
Aquí no vamos lo que vamos a hacer es lograr expandir nuestro negocio a través de capital de terceras personas, operado por terceras personas, pero supervisado por el ojo experto, que somos nosotros, los dueños de la marca, el franquiciante. Entonces, esto es algo bien importante porque vas a posicionar tu marca, vas a lograr que tu marca sea mucho más reconocida en diferentes lugares y no te vas a meter en el problema en el que a lo mejor ya no tengo el dinero para poder crecer, ¿no? Entonces aquí, si tú tienes un negocio exitoso, no me van a dejar mentir, siempre va a haber una persona interesada en preguntarle si su negocio ya es franquicia. Entonces esto es importante, ¿no? Sí es importante saber que nuestro negocio se va a poder dar a conocer en diferentes lugares. Vamos a tener una mayor participación en el mercado, obviamente. Vamos a lograr una estandarización en la operación de los negocios. Nos ha pasado muchas veces, podemos tener un par de sucursales de nuestro negocio, del giro que ustedes quieran, pero nos damos cuenta que están operando de una manera diferente. Nosotros al meternos al franquiciar nuestro negocio, uno de los principales factores que determinamos es primordial empezar con ello, es estandarizar las operaciones de los negocios que tenemos. No puede ser que se operen de manera diferente cuando ofrecen el mismo servicio, tienen el mismo nombre, la misma marca. Eso no se puede dar, y menos en una franquicia, ¿no? Entonces, esto es lograr la estandarización mediante también la supervisión y la asistencia técnica que les vayamos a dar a cada uno de los franquiciatarios, ¿no? Y pues bueno, también obviamente esto nos da una generación de economías a escala. ¿Qué es la economía a escala? Aquí ustedes obviamente al ser ustedes los distribuidores del producto a cada uno de los franquiciatarios, porque finalmente en muchos casos esa va a ser su ganancia. Su ganancia no va a estar en el cobrar una cuota de franquicia, porque eso se cobra únicamente a la firma del contrato. Entonces ese no va a ser su negocio, sino su negocio va a estar a la venta del producto. Pero ustedes, al venderles a cada uno de los franquiciatarios, obviamente van a tener ustedes un menor costo mediante sus proveedores. Entonces, pues esto va a ser mucho mejor para ustedes. Van a tener un mayor poder de adquisición porque lo van a distribuir a través de las franquicias. Entonces, esto es la generación de economías a escala. Entonces, hasta aquí vamos bien. No sé si tengan por aquí alguna duda. Al parecer, todo vamos bastante bien. Ahora vamos a ver cuáles son las ventajas para el franquiciante, para el dueño de la marca. Vamos a tener una mayor eficiencia en las nuevas unidades directamente operadas por el franquiciatario y asesoradas por los especialistas, es lo que les decía anteriormente. Vamos a eficientar todas las operaciones que se den en cada una de las unidades propias o franquiciadas. Va a haber una baja inversión de capital propio por la expansión del negocio. Como se los decía, si bien el objetivo al meterse al mundo de las franquicias es otorgar la mayor cantidad de franquicias posibles, también es importante saber que podemos abrir unidades propias y que que el sistema de franquicias nos va a ayudar muchísimo para operar, como les decía, tanto las unidades franquiciadas como las unidades propias, ¿no? Vamos a tener un mayor incremento en la cobertura. Vamos a tener un fortalecimiento y preservación de la marca, es importante. Obviamente, a medida que vaya creciendo nuestra red de franquiciatarios, pues bueno, vamos a tener una marca mucho más fuerte, mucho más establecida y pues bueno, que va a tener una mayor presencia, ¿no? Vamos a tener un mayor desplazamiento de productos, la estandarización de procesos que ya también lo habíamos comentado y el posicionamiento de la marca. Sí, Leona Mini, que nos estás haciendo por ahí alguna pregunta. Esto de los elementos para poder estandarizar las operaciones de un negocio es un tema un poquito más que me gustaría tocarlo más a fondo. Si gustas, como te decía, al final vienen mis datos, pero para no irnos atorando y tardando mucho en la presentación, sino sería larguísimo. Entonces, con gusto puedo aclarar todas tus dudas. Si también me puedes dar tu número telefónico, con gusto te puedo contactar y aclaramos todas las dudas, ¿vale? Entonces, vamos a continuar. Las ventajas para el franquiciatario. Vamos a verlo. Un negocio, tú cuando adquieres una franquicia,
no es una garantía de que no va a haber de que no va a poder tronar en algún momento. O sea, una franquicia no es una garantía de éxito, sí se tiene que trabajar muchísimo. O sea, si bien la marca ya puede estar posicionada, si tú no operas de una manera adecuada, esto puede venirse abajo. Entonces, lo que va a hacer, se van a reducir la cantidad de riesgos que va a haber, a diferencia que si tú pones un negocio nuevo, el simple hecho de adquirir una franquicia, pues bueno, ya es un negocio probado, entonces esto es importante, ¿no? Siempre es bueno invertir en un negocio que ya esté probado y que sea exitoso. La innovación permanente, esto es algo bien importante porque el franquiciatario, como les decía, por el simple hecho de estarles pagando las regalías y las cuotas de franquicia al franquiciante, pues ellos también deben de tener, como les decía, una innovación en cada uno de los productos. Entonces es importante, ellos también pueden aportar, obviamente, ideas, pero finalmente quien toma la decisión es el dueño de la marca, pero sí es importante que haya una comunicación, una muy buena comunicación para tratar de innovar los productos y no se quede estancado el negocio. O sea, siempre es importante innovar y creemos que eso es uno de los beneficios que puede tener el franquiciatario, una asistencia técnica permanente, como se los decía. Siempre va a haber alguien que les esté ayudando en algún problema que lleguen a tener al momento de estar operando o alguna duda, siempre va a haber alguien que va a estar velando también por sus bienes, porque finalmente esto se trata de que si ustedes como franquiciantes o franquiciatarios, es un ganar-ganar, ¿no? Entonces, si el franquiciatario está bien asistido, pues obviamente va a tener un éxito en su negocio y eso como consecuencia va a traer un bien al franquiciante, ¿no? Una capacitación documentada con manuales de operación. Aquí se trata de, muchas veces, si lo hemos visto, les voy a poner un claro ejemplo, ¿no? Con la capacitación que les damos muchas veces a los empleados que tenemos, esa capacitación es de hombro a hombro, es decir, no hay nada documentado, no hay unos buenos manuales en los cuales se diga cómo operar, cómo capacitar. Entonces, es algo importante, ¿no? O sea, aparte de franquiciar, de que vayamos a otorgar la franquicia para nuestro propio negocio, es importante tener documentada toda la operación que vamos teniendo en el día a día. Esto es para tener un orden y poder operar de la mejor manera, ¿no? Un acceso a sistemas administrativos de control y evaluación de desempeño es importante también. Se lo tienen que, vienen en el sistema de franquicias que les tienen que otorgar el franquiciante. Acceso a programas de promoción y publicidad. Aquí el franquiciante también les va a hacer algunas recomendaciones de en dónde deben de anunciarse, porque finalmente la promoción y publicidad es algo indispensable, ¿no? Aquí en el mundo de las franquicias hay dos tipos de publicidad. Hay una publicidad institucional, que esta va a beneficiar a toda la red de franquiciatarios, pero también hay una publicidad local. ¿Qué es la publicidad local? Es, por ejemplo, aquí en Polanco. Si yo tengo alguna franquicia de tacos, por decirlo, estoy obligado yo como franquiciatario a invertir en una publicidad que me beneficie únicamente a mí. O sea, a lo mejor en el periódico o en alguna gaceta aquí en Polanco, yo me tengo que estar anunciando, pero esto también va a venir como recomendación del franquiciante porque esto ya va a estar evaluado. Entonces, esto es algo importante, el saber cómo nos vamos cómo vamos a hacer promoción de nuestra franquicia a nivel corporativo y en toda la red de franquiciatarios, ¿no? El sentido de pertenencia a una red consolidada de franquiciatarios es algo bien importante también, ¿no? Es sentirse parte de un grupo de empresarios exitosos que, pues bueno, a medida que vaya creciendo la marca, pues, va a ser más reconocida y para cualquier otro negocio que quieras emprender, el simple hecho de decir que perteneciste a una red de franquicias exitosa le va a dar un plus adicional. Y pues bueno, el incremento de prestigio personal, es como se les decía, tiene que ver con el sentido de pertenencia a una red consolidada de franquiciatarios, ¿no? Entonces, estas son algunas de las ventajas que tiene el franquiciatario. Ahora vamos a ver qué del sistema de franquicias no es. Aquí hay unas ideas muy malas de mucha gente que piensan acerca de las franquicias. Por ejemplo, que es problema de una sola persona. El sistema de franquicias no es un problema de una sola persona, como se los decía. El simple hecho de tener franquiciatarios son socios y esto es un problema que embarga a todos y cada uno de los inversionistas y al dueño de la marca, ¿no? Aquí todos tienen que velar por el mismo bien, que es cuidar esa marca y que esa marca sea exitosa, ¿no? Entonces,
vamos a tomar en cuenta esto, que no es problema de una sola persona, aquí es una red de inversionistas que pues, finalmente ya invirtieron su lana en un negocio, entonces pues hay que ver que ese negocio sea exitoso, que siga siendo exitoso y que pueda lograr un éxito adicional. Una solución de problemas financieros. Una franquicia, si ustedes tienen un problema de dinero, no crean que con el simple hecho de franquiciar se van a volver millonarios y van a dejar de trabajar para nada, ¿no? Aquí sí implica una inversión, es una inversión fuerte la que se tiene que hacer una vez que se desea franquiciar el negocio. Entonces, no va a solucionar de entrada sus problemas financieros. Esto es algo bien importante, no crean que se van a hacer millonarios. Implica mucho trabajo, mucho esfuerzo y el dinero va a venir a medida de que pues, nuestra red de franquiciatarios vaya creciendo, pero de entrada van a tardar un poco en ver todos esos millones que ustedes desean, ¿no? En un principio. Entonces, no les va a solucionar la vida de un inicio, ¿no? Va a haber, no es un contrato para toda la vida. En el mundo de las franquicias existen diferentes plazos que se establecen para fijar una vigencia de este contrato de franquicia. Puede ser de entre 5, 7 y hasta 9 años. Puede variar, o sea, también se analiza de acuerdo a una planeación estratégica con cuánto tiempo podemos otorgar esta franquicia. Entonces, vamos a estar obligados durante todo este tiempo a darles la asistencia técnica que les decía. Pues les decía, no es un contrato para toda la vida. Si en algún momento, una vez finalizado ese contrato que firmamos con el franquiciatario, determinamos que no fue la mejor persona a la cual le pudimos haber dado nuestra franquicia, podemos dar por terminada la relación de negocios y hasta ahí se acabó, ¿no? Este instrumento no es un instrumento que vende algo. Como se lo decía también en un inicio, una franquicia no se vende, se otorga y se tiene que transferir el conocimiento de esto, ¿no? Tampoco es una garantía de éxito del negocio. Aquí, como se les decía, si no trabajamos fuerte, si no le metemos empeño a nuestro trabajo, esta marca, por más que pueda ser exitosa,